quiero compartir algo del capítulo 9 del libro de Daniel. Todo este libro es increíble, yo les animo a que lo lean. Hay tantas cosas importantes, aplicables a nuestra vida y que de verdad en este tiempo que estamos viviendo hay muchos claves que podemos ver en todo este libro. Simplemente ahorita hablaba un poquito con David de esto, el capítulo 1 que es conocido porque esta parte donde Daniel y sus amigos deciden no contaminarse con la comida que el rey les ofrecía, pero algo que es importante es que yo te animo a que veas mucho es cuando Dios a través cuando inspira a Daniel a escribir esto, revela la estrategia de Satanás para tu vida, para mi vida, para la vida de tus hijos, si tienes hijos, en verdad hay una intención o un plan de parte de Satanás para nuestra vida y que tenemos que saber, que tenemos, la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces ahí dice que, mira, te lo voy a leer rápido, se me hace importante esto. Dice, versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, lo que este hombre, Nabucodonosor, está diciéndole a este eunuco que los tenía, tenía que escogerlos de los hijos de los príncipes, ¿no? Tenían que ser de la realeza. Y es interesante que a ti y a mí, según Apocalipsis 1:6, dice que por medio de Jesucristo fuimos hechos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué crees? Eso es increíble, la verdad es algo increíble que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, es lo que dice Apocalipsis 1:6. Entonces, por otro lado, eso te hace un blanco perfecto para que la atención de Satanás esté sobre tu vida, ¿no? Y no es para que te espantes ni nada de eso, sino voy a algo. Eh, dice que este hombre manda que busquen específicamente este tipo de personas, ¿no? O estos muchachos. Y después, cuando ya son traídos ahí, su intención era que le sirvieran a él, o sea, que trabajaran para él. Nabucodonosor es un tipo del anticristo impresionante, o sea, de Satanás. Entonces, hay cosas que le dices, ok, ¿saben qué quiero que hagan? Tomen estos muchachos, van a meterlos en un proceso de instrucción y lo que quiero que les enseñen es, enséñenles toda la literatura de Babilonia, toda la historia de Babilonia, y también enséñenles su lengua, la forma de hablar, la forma de pensar. ¿Sabes cuál era la intención de este hombre al decir eso? Él quería inyectarles la ciudadanía babilónica, quería metérsela hasta los huesos, o como dicen, hasta los tuétanos, ¿no? Con la intención de que ellos olvidaran que eran israelitas y que empezaran a pensar que eran babilonios ahora. Eso está tremendo, es una estrategia horrible de parte de Satanás, porque mira, él lo que quiere es que tú y yo y todos los creyentes que más pueda él olviden que son hijos de Dios y piensen que pertenecen a este mundo. Cuando Jesucristo en Juan 17 dijo, ustedes no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo, están aquí solamente de paso, en un momento van a regresar a donde salieron, que es al Padre. Entonces, estamos aquí en esta tierra con un propósito y es llevar a cabo la voluntad de Dios. No estamos para acostumbrarnos a cómo se vive aquí, no estamos para adoptar las costumbres del mundo, no estamos para eso. Pablo dice en Romanos 12, no se amolden a la forma de vivir de este mundo, más bien renueven su mente en cuanto a toda la estrategia de Satanás, en cuanto al mundo, al sistema del mundo. Les animo a que de verdad pongan mucha atención en esto y no permitan que el sistema del mundo entre en sus vidas, que entre en sus hogares. Hay tantas cosas que hacemos que son costumbres que fueron aprendidas del mundo. Una vez estaba meditando en esto y yo le decía a Dios, Señor, muéstrame, expone en mi vida en qué cosas estoy amoldado al mundo. Y de verdad te vas a sorprender con unas cosas chistosísimas que fueron varias, ¿no? Pero una fue súper chistosa que hasta a lo mejor vas a decir, pero sí, eso qué, ¿no? Pero obviamente Dios te da convicción a cada uno según como él trata, ¿no? No estoy diciendo que esto es un absoluto y que nadie tiene que hacerlo.
En ese momento, cuando Dios me estaba tratando eso conmigo, ah, acaban de pasar ciertas situaciones con respecto a unos cumpleaños que habían pasado alrededor de mi círculo, ¿no? De mi familia. Y molestias en algunas personas porque no les festejaron o porque no recibió regalos y cosas así. Entonces, en ese momento, Dios toma como esa parte para decirme, ¿te das cuenta cómo si hay un amoldamiento al mundo? Y yo, pues, ¿cómo no? Me di cuenta que aún esta cosa, los cumpleaños, el celebrar estas fiestas, ¿de dónde tomamos eso? Nunca ves en la Biblia que diga, y María le celebró su cumpleaños número 15 a Jesús, ¿no? O a Abraham, a Isaac, o sea, esas cosas, ¿de dónde las tomamos? Y aparentemente es algo bueno, ¿no? Te reúnes, les partes un pastel y todo eso, pero te das cuenta cómo se trata solamente de la autoexaltación de la persona de que es el cumpleañero, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pasan ahí, es muy sutil, de verdad es demasiado sutil, y esto puede ser ofensivo para muchos, por eso no estoy diciendo que no tienes que hacerlo, eso fue una convicción personal de parte de Dios hacia mi vida, un trato de Dios, y yo dije, ok, está bien, tú quieres no tenga esto, está bien, no lo tengo, ¿no? No quiere decir que no oro y le agradezco a Dios porque les concede un año a mis hijos, a mi esposa, a mi vida, pero ya no como el mundo lo hace, donde hay un derroche de dinero, compras de estas cosas, haces aquí, todo con lo que pasa en estos eventos. Y así puede decirte de muchas cosas que las hacemos como creyentes y que es lo que son las prácticas de la gente que no conoce a Dios. Fue algo que fue introducido por el sistema de este mundo, y que es muy sutil, pero así va agarrando, va tomando más y más de nosotros. Entonces, a lo mejor dices, bueno, ¿por qué no dice todo esto? Porque es el contexto o es más bien ah, la forma de vida que Daniel tenía. Él dice, yo no quiero comer ni siquiera el alimento que me ofrecen aquí. Yo no quiero tener nada de Babilonia que me haga llegar a pensar que pertenezco aquí. Ni siquiera su comida quiero. No quiero nada de eso, ¿no? Entonces, necesitamos tomar esta actitud de Daniel en cuanto al mundo, decir, no queremos nada, ¿no? Nada. Hay cosas que hasta cierto punto pueden ser permisivas, pero en ese punto es donde Daniel dice, no, voluntariamente yo decido no tener esto, no quiero esto, no quiero que esto inyecte un poquito de Babilonia, ¿no? Entonces, yo los animo a que sean más minuciosos en su vida, en este punto donde le pidan a Dios que examine sus corazones, y si hay cosas que han tomado lugar en su vida, entonces que Dios les dé gracia para empezar a quitar esas cosas, ¿no? Porque eso es lo que nos da autoridad y nos da influencia en los cielos en cuanto a la intercesión, que es hacia donde vamos. O sea, seguimos hablando de lo mismo. Es importante ver este contexto de cómo era la vida de Daniel. O sea, Daniel no llega al capítulo 9 y dice, ok, se trata de orar. No, aquí en el capítulo 9 es un reflejo de todo el estilo de vida que él llevó a lo largo de su vida. Mira, la vida de Daniel hasta cierto punto es trágica. Él es llevado junto con sus padres en el cautiverio cuando todo el pueblo de Israel es llevado a Babilonia, que queman la ciudad, queman el templo, todo. Sus padres mueren en este cautiverio. A Daniel literal lo castraron, o sea, lo hicieron eunuco. Imagínate eso. Y ahora con ese contexto, ves toda la vida de Daniel en este libro, nunca lo ves con amargura, nunca lo ves como reprochándole a Dios por qué permitiste esto, ni triste siquiera lo ves. Lo ves como un joven pleno en Dios, como un cuate que solamente quería agradar a Dios, y además con una sabiduría impresionante. Dice que el rey lo midió con sus sabios y dice que lo halló a él 10 veces más sabio que todos los demás. Y ¿qué onda con eso? Era por la sabiduría que él recibió de parte de Dios, por la cercanía que él tenía con Dios, la comunión, la relación que había entre Dios y Daniel, que es a lo que yo quiero invitarte, que tú busques en tu vida personal. Daniel no es mejor que tú. De hecho, creo que le llevas ventaja, porque no creo que alguno de ustedes sea eunuco o le haya pasado esto, ¿no? Que hayan matado a sus padres de una manera como lo hicieron con los de él.
Hablando tal vez anímicamente, a veces lo anímico afecta mucho a nuestra comunión con Dios. No debería de ser, pero sí, sí llega a pasar. Y aún así, con todo esto que le pasó en su vida, él amaba a Dios, él buscaba a Dios, pasaba tiempo en la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Entonces yo de verdad quiero invitarte a esto, a que sé que lo haces, pero vayas un poco más. Aumenta tu relación con Dios. Si tomas una hora diaria, toma hora y media. Si tomas media hora, toma 45 minutos, en donde lo único que quieras sea conocer a Dios, conocer más a este Dios. Fíjate, una vez le pregunté a una persona que admiro muchísimo y que es uno como de los ejemplos a seguir en gente que ha caminado con Dios, ¿no? Y con un testimonio de fidelidad a Dios. Y yo le decía, si tú pudieras, si Dios te concediera que le preguntaras algo que se te apareciera y te dijera, pregúntame lo que quieras, ¿tú qué le preguntarías, no? Y la respuesta me sorprendió porque él dijo, si yo le preguntaría, ¿quién eres, no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿en serio? Dice, sí, solo le preguntaría, ¿quién eres? Dice, porque lo conozco, pero no deja de impresionarme y cada vez me doy cuenta que lo conozco poco y que necesito conocer más. Y conozco otra parte y me doy cuenta que me hace falta conocerlo más. Qué, qué tremendo, ¿no? Su pregunta, ¿no? Yo dije, no, pues yo le preguntaría si son sanos, no sé, cualquier cosa, ¿no? A lo mejor tú también tendrías ahí qué cosas le preguntarías, pero él me dijo, solo le preguntaría quién eres. Es interesante, pues Daniel conocía a Dios impresionante. Por eso es que no se postraba ante la imagen, por eso es que no dejó de orar, por eso es que todo lo que ves en su vida es por la relación que él tenía con Dios. Entonces, la relación con Dios es algo que nunca debemos de abandonar. Eso debe de ser lo más importante en tu vida, de verdad. No podemos querer ser como Daniel si solamente vamos a la iglesia o nuestra vida espiritual depende de la reunión del domingo o del jueves o, o los días que se reúnen. Vayas a la iglesia. Eso tiene que ser tomado como las vitaminas, pero la nutrición tú la obtienes en tu casa cuando entras a la realidad de Mateo 6:6, donde cierras tu puerta y oras a tu Padre que está en lo secreto. Y ahí es donde tú estás siendo nutrido, en tu lugar secreto. Fíjate, a veces la gente, cuando teníamos internados acá, siempre los jóvenes es como, ora por mí para que Dios me diga a qué me ha llamado, ¿no? Y siempre obviamente lo hacen con la intención de que les digas, oh, Dios te llamó a ser un gran profeta, o Dios te llamó para ganar a todo el mundo, para Cristo, como cosas así que suenan increíbles, ¿no? Y una vez en un caso de estos alguien me decía, oye, ayúdame a orar, porque pues yo quiero saber qué es lo que, a qué Dios me ha llamado, ¿no? Y yo le dije, ya tengo la respuesta, yo tengo la respuesta de parte de Dios para ti. Y me dice, ¿en serio tan rápido? Le digo, sí. Y entonces que abro mi Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, le digo, este es tu llamado. Dice ahí que fuimos llamados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le digo, este es tu más grande llamado. Entonces me dijo, no, ya en serio. Y yo, no, es en serio, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que te diga? ¿Que vas a ser rico o que vas a, no sé, pues no, pero, y digo, según esto aquí dice, es muy claro, dice, fuimos llamados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí, le digo, haz esto y te aseguro que vas a tener una vida plena. Entonces, pues no le gustó tanto, pero esa es la verdad, y ese es tu llamado, hermano. Es tu llamado y es mi llamado. Nuestro llamado es a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay otra cosa. O sea, fuera de ahí va a salir muchas cosas. Si Dios te llama a ser misionero, si Dios te guía a ser un profeta, a ser un maestro, a ser un evangelista. O sea, uno de los 5 ministerios que se mencionan en Efesios 4, ¿no? Pero va a venir de ahí. No es primero el ministerio y después, no, es la comunión, es la base de todo. Sin comunión no hay llamado, sin comunión no existe nada de verdad. La comunión es lo más importante. Y esta comunión en el original es koinonía, que es donde es un mutuo acuerdo, donde tú hablas y la otra persona habla, tú hablas y la otra persona habla.
Así debe de ser nuestra relación con Dios, donde tú le hablas a Dios, Dios te habla, tú le vuelves a hablar, y así es no donde tú llegas, sueltas todas tus peticiones y te vas, y Dios, ¿y cuándo me vas a dejar que yo te hable? No, pues yo sé, a veces somos así, llegamos y ponemos solamente nuestras peticiones ahí delante de Dios, todas, ¿no? Dame esto, te pido por esto, ya acabé, ya me voy. Eso no es coinonía. Coinonía es donde no está mal las peticiones, o sea, no está mal. Lo que está mal es que solo vamos, las decimos y nos vamos, ¿no? Necesitamos tomar tiempo también para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Así como tú anhelas ir a decirle todo lo que te está pasando a Dios, Él también quiere decirte cosas. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios hablaba muchísimo a todos los hombres en la Escritura. Y no es diferente, él anhela seguir hablándonos día tras día. De hecho, es lo que más anhela, hablarnos, ¿no? Y que nosotros le hablemos y así. Entonces, miren, vamos con esta, eh, no breve, sino una introducción. Vamos al capítulo 9, que es a donde quiero llevarlos, o donde vamos a entrar. Vamos a hablar de los primeros dos versículos de esta ocasión. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira, aquí es un punto súper importante. Dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. Esto habla de la contemplación que Daniel tenía de la palabra de Dios. O sea, no, Daniel no era una persona que dependía de lo que alguien más le dijera. No, aquí dice, no, yo miré atentamente en los libros. Y está citando específicamente a Jeremías y también a Isaías, que fueron los que hablaron de estos. Ahí en tus notas tienes Isaías 44 y 45. Hablan de cómo Dios iba a levantar a un hombre llamado Ciro, que iba a ser como un pastor para guiar al pueblo a salir de Babilonia. Y Jeremías 29, del 10 al 14, nos habla de toda esta profecía de Dios diciéndole al pueblo que si ellos no obedecían su ley, entonces él iba a tener que enviar a Nabucodonosor, que los iba a llevar cautivos, los iba a oprimir por 70 años. Mira, ese sí lo vamos a ver, Jeremías 29. No, ¿saben qué? Creo que está mal esa cita, es 25. Sí, es el capítulo 25, Jeremías 25. Creo que ahí nos equivocamos, en lugar de 29 es 25. Ah, no, bueno, sí, de hecho también también dice eso, ¿no? Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. Pero fíjate, yo quiero leerte lo que dice en el 25, desde el versículo 4, perdón, Jeremías 25, versículo 4. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Fíjate aquí dice que Dios envió profetas. Fue Dios, no dice que ellos vinieron, dice Dios envió a estos profetas con la intención de dar a conocer su buena palabra. ¿A quién? A todos los judíos, que es a todo el pueblo de Israel. Dice, y dice que además hablaron desde temprano sin cesar, o sea, fueron insistentes en este hablar de Dios. Dice, pero no oíste. Está tremendo porque Dios está diciéndole al pueblo de Israel, pero ustedes no escucharon ni inclinaron su oído para escuchar. Cuando decían los profetas, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído. Híjole, qué tremendo. Que quiero que veas el corazón de Dios, ¿no? Como dando una advertencia y el pueblo no escuchando. O sea, imagínate tú, si alguno de ustedes tienen padres, imagínate que estás dándole una instrucción a tu hijo y una advertencia de que
Si no atiende, puede ser que le venga algo y no te hacen caso y de todas maneras le va a venir lo que tú dijiste. O sea, no fue algo... Dios es increíble, pero también le provocamos dolor a veces en su corazón. ¿Te acuerdas? En el capítulo 6 de Génesis, él dice que le dolió en su corazón ver que el corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Entonces aquí si ves a Dios como un padre aquí, dices, híjole Señor, ¿cómo es que nosotros mismos ahora a veces somos así? Dios nos habla algo y no obedecemos y seguimos actuando como nosotros creemos, ¿no? Y aquí dice versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Como diciendo, o sea, sí me da tristeza ver que ustedes no escuchan, pero al final el mal es para ustedes, no es para mí. Versículo 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y bueno, sigue hablando de otras cosas, pero te das cuenta cómo Dios dio una advertencia acerca de esto y el pueblo no hizo caso y entonces vino esto. Por eso en el libro de Daniel ya vemos que ya está cumpliéndose lo que él dijo que iba a pasar si no obedecían. Entonces, y esta era la meditación de Daniel, en esto que leímos ahorita, lo que te decía de Isaías y también esta parte de Jeremías que leímos ahorita. Ese era el punto cuando él dice, miré atentamente en los libros, él estaba poniendo atención en esto. Y el que diga, miré atentamente, quiere decir que su interés estaba en ver qué es lo que la Biblia hablaba acerca del momento que él estaba viviendo. Todo el, imagínate, piensa en esto. Había ahí muchísimos, mucho pueblo, era todo el pueblo estaba ahí. Muchos murieron ahí, otros tuvieron hijos ahí, o sea, 70 años, imagínate. Entonces está pasando todo esto y todos están viendo solamente cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, están amoldándose a cómo es la vida en Babilonia. Yo creo que muchos ya no recordaban que eran esclavos, sino ya era parte de su vida normal, todo esto. Pero Daniel está viendo todo esto y dice, no, esto no es normal, esto no puede ser, Dios tiene que hacer algo, no podemos quedarnos aquí, no puede ser que todo termine aquí ya siendo cautivos y en esta situación. Estoy seguro que Daniel estaba inconforme con todo lo que estaba pasando. Ahora, te hago esta pregunta. Ahora, ve la vida alrededor, lo que está pasando ahora, ¿no? Esta pandemia, ve todo el aumento de la maldad que hay, leyes que van en contra de la naturaleza de Dios, todo esto de um, el homosexualismo, todas estas leyes que se aprueban, el aborto, asesinatos, todo lo que se vive alrededor del mundo, en todos lados. Esto te ha causado una inconformidad, te ha causado como el decir, Señor, esto no puede ser, esto no puede estar bien, ¿no? Esto no está bien, ¿qué está pasando con todo esto? De verdad deberemos de meditar con todo esto que estamos viendo que se vive alrededor del mundo y eso nos debería de llevar a decir como Daniel, ok, voy a mirar atentamente en la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice de todo esto que está pasando. Debe de decir algo Dios, y sí lo dice, obviamente, su palabra es perfecta y habla de todas estas cosas que aún estamos viviendo, del aumento de la maldad, de todas estas cosas, la pandemia, de estos virus, todas estas cosas. Ahí está escrito y nos dice cómo tenemos que reaccionar cuando esto empiece a pasar. Pero por desconocer, por no mirar atentamente en la ley o en la palabra de Dios, desconocemos y entonces más bien regimos nuestra vida por lo que escuchamos que dicen en las noticias, por lo que escuchamos que dice
pues en el quien confiamos, ¿no? Ya sea lo que sea. Pero lo primero que deberíamos de hacer cuando vemos cosas así como ahorita, la pandemia, ¿no? Que ya según está por terminar, pero quién sabe, ir a la Biblia, Señor, ¿tú qué dices de todo esto? ¿Qué está escrito en tu palabra con respecto a todo esto? ¿Cómo yo tengo que reaccionar en medio de esto? Es lo que Daniel hizo. Dijo, Señor, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo puedo yo hacer para que esto cambie? Y Daniel toma responsabilidad de esto y lo convierte en una intercesión porque él ve que ahí estaba profetizado que iban a ser 70 años, pero que después de estos 70 años Dios los iba a visitar. Y Daniel dice, Señor, empieza a hablar, cumple lo que tú dijiste. O sea, él no empieza a decir sus palabras, él toma la escritura y dice, Señor, tú dijiste que después de 70 años nos visitarías. Visítanos, Señor, visita a tu pueblo. Y Dios los visita totalmente. Si continúas con la historia, Dios los saca de ahí, cumple su palabra, porque Dios va a cumplir todo lo que está escrito en su palabra. Pero nos está haciendo una invitación a ti y a mí para que colaboremos en este obrar conforme a su palabra, a través de la intercesión, a través de la oración, como la hizo Daniel. Entonces, ah, mira, según la historia, faltaban 2 años para que se cumplieran los 70 cuando, en este capítulo 9 en el tiempo. O sea, faltar ya estaba por cumplirse y Daniel dice, híjole, yo quiero participar de esto y por eso es que él empieza a interceder conforme a esto. Ahorita no vamos a llegar ahí, pero la siguiente vez vamos a ver toda la intercesión, toda la oración de Daniel. Dices, qué increíble es el corazón de Daniel, que es el que tú y yo tenemos que tener. Yo te animo a que leas después de tarea todo el capítulo 9 y ve cómo Daniel, fíjate, si tú ves desde el capítulo 1, ves un Daniel increíble, que no lo ves fallando, no lo ves siendo un cristiano tibio, no, lo ves como alguien siempre resistiendo la embestida de Satanás a través de querer probarlo, de que si realmente su Dios era Dios o no, y todo lo que vemos ahí. O sea, lo ves como alguien firme en su convicción de quién era Dios. Y después aquí lo ves como alguien vulnerable diciendo, perdónanos, Señor, de nosotros es la confusión de rostro, de nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado de tu ley, no atendimos a tus mandamientos. Y yo a veces leía así, decía, a ver, espérate, Daniel, o sea, tú no hiciste eso, tú eras increíble, o sea, tu vida fue una vida recta delante de Dios, ¿por qué tomas esto? ¿Y sabes qué entendió Daniel? Y creo que tú y yo tenemos que entender esto. Él entendió que se trataba de un cuerpo. Y él dijo, ok, si el pueblo está mal, yo estoy mal. Y no en el sentido de que estamos mal, pues ya nos quedamos así. No, él dijo, ok, como estamos mal, tengo que hacer algo. Entonces él va delante de Dios y Daniel lleva todo el pueblo delante de Dios y Dios le concede su oración. Porque cuando tú ves la condición de, no sé, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Tomas responsabilidad de lo que está pasando tal vez en tu iglesia, de alguna falta o de simplemente hay una tibieza, entonces tú dices, ok, no voy a decir, no, pues ya todos estamos tibios. No, ¿qué puedo hacer? Voy a tomar responsabilidad. Llevas a toda tu iglesia o todos los miembros de tu iglesia, y no tienes que ser pastor, estoy hablando de como miembro de la iglesia, tú puedes llevar a la iglesia delante de la presencia de Dios, conforme a la palabra orar, y Dios te puede usar para tener un despertar en tu iglesia, un avivamiento interno en la vida de las personas que se reúnen en el lugar donde tú asistes. Pero lo que normalmente hacemos es, nos acostumbramos, no, pues estamos mal. Fíjate que eso es algo que esta semana Dios ha estado tratando mucho personalmente. Esto ha hecho tanto daño a la iglesia, en general, a la iglesia en todo el mundo. El enfrascarnos en nuestros fracasos, en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades, en que este hermano sigue fallando, no puede ser que no entienda. Cuando nos ocupamos nada más en eso, híjole, o sea, eso es triste porque no hacemos nada más que estar viendo nuestros fracasos y eso te va a llevar a una vida, a un letargo espiritual. Yo te animo a que si has actuado así,
ya no lo hagas y lo corrijas y empieces más bien a creer la verdad de lo que Jesucristo ha dicho acerca de su iglesia. No estoy diciendo que Cristo tolere el pecado, tolere las faltas, no, pero Él ya ha declarado algo acerca de su iglesia. Y es donde te digo, entra la intercesión. Aunque no sea una realidad en tu iglesia, porque sí a lo mejor hay faltas, pero tomas la verdad de lo que Jesucristo ya dijo que la iglesia va a ser, y entonces le dices, Señor, tú dijiste que tu iglesia sería esto. ¿Podrías hacer esto en mi iglesia local? Y te aseguro que Dios va a cambiar la realidad en tu iglesia. Porque es diferente cuando te quitas de la ecuación en cierto sentido y involucras, entiendes que se trata de un cuerpo, que si tú estás bien, la iglesia está bien, pero si la iglesia no está bien, tú tampoco estás bien, aunque digas, no, yo estoy buscando a Dios, no vas a estar bien en un punto porque necesitas al cuerpo. Somos un cuerpo y la oración, la intercesión está totalmente relacionada con la parte corporativa. Jesucristo no viene por un hombre o dos hombres o dos personas o solitarios, no, Él viene por una iglesia, viene por algo corporativo. Entonces tenemos que empezar a pensar más en la iglesia, aún enfocada en la oración. Daniel, él está tomando todo el pueblo, él dice, hemos pecado, él se involucra, él dice, sí, estamos mal, sí, nosotros tenemos la culpa, Señor, tú eres justo, tú eres recto, tú cumpliste lo que dijiste que iba a venir si no atendíamos. Entonces estas cosas son tan importantes a considerar en la vida de Daniel. Pero al punto ahorita en el que vamos es que sin la contemplación de las escrituras, nuestra oración va a carecer de poder, o simplemente no vamos a saber cómo orar de acuerdo a lo que estemos enfrentando. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, eso nos hace entendidos. Daniel era entendido totalmente en el tiempo que él estaba viviendo. Ahora te pregúntate esto, tú ahora eres entendido en el tiempo que estás viviendo, sabes qué es lo que Dios está diciendo que tienes que orar conforme a todo lo que está pasando. Y no estoy diciéndolo ni para acusarte ni nada, a lo mejor sí lo sabes, no lo sé, porque no los conozco, ¿no? Pero si no es así, tampoco es para condenarte, sino te quiero dar una clave. Eh, Juan 16 dice que Jesucristo está a punto de ir, a punto de ser crucificado, y reúne a sus discípulos y les dice, ¿saben qué, muchachos? Estoy casi a punto de ir, pero les quiero decir algo. Cuando yo me vaya, les conviene. De hecho, les conviene mucho que yo me vaya. Y todos están así como, pues, ¿por qué? Si eres nuestro amigo, además hemos visto que resucitaste muertos, sanaste enfermos, predicaste el sermón del monte, nos diste un montón de lecciones que ni entendemos bien, pero hemos visto que eres increíble y ahora dices que te tienes que ir. No te vayas, ¿no? De hecho, dice ahí que tristeza empezó a llenar sus corazones, nada más de pensar de que Jesús tenía que irse. Y Jesús le dice, no, les conviene de verdad, les conviene que me vaya porque voy a enviar al Consolador, hablando del Espíritu Santo. Y si cuando Él venga, dice, va a escuchar de lo del Padre y se los va a hacer saber. Está tremendo eso porque, o sea, es lo que te decía, tenemos todas las herramientas para ser personas entendidas. Dice que el Espíritu va a escuchar lo que el Padre y Cristo están hablando y te lo va a hacer saber a ti y a mí y a todos los que prestemos nuestro oído. ¿Te acuerdas que una de las cosas que dijo ahí Jeremías dice, no inclinaron su oído hacia mí y no pusieron atención en mis palabras? Por eso te digo que esto es clave, que inclinemos nuestro oído a la palabra de Dios y pongamos suma atención en las palabras que Dios ha dejado aquí escritas. Y esta es parte de la obra que el Espíritu lleva a cabo. Dice que Él va a escuchar lo que Cristo está hablando con el Padre y va a venir y te lo va a decir, te va a testificar. Entonces, si ahora a lo mejor no sabes cómo orar tal vez por tu iglesia o simplemente orar por tu ciudad o orar por todo lo que está pasando en el mundo, entonces tienes que ir a Dios, tienes que ir y pedirle al Espíritu de Dios que te hable lo que Él está escuchando del Padre o lo que el Padre está diciendo. Y entonces eso lo llevas a una intercesión, a una oración, y te aseguro que Dios va a traerte una respuesta. Pero sin estas dos cosas es difícil, acuérdate, sin inclinar nuestro oído a la palabra de Dios, o sea, sin poner suma atención a las palabras de Dios, es difícil que podamos orar porque no tenemos el lenguaje para hacerlo.
La palabra de Dios es el lenguaje para poder tener intercesiones efectivas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero animarlos mucho a eso. Perdónenme que le haga tanto énfasis, pero yo he visto que a veces lo que menos citamos cuando oramos es la palabra, porque llenamos nuestras reuniones de oración de peticiones, ¿no? Y no es tan mal, no estoy diciendo que están malas peticiones, pero cuando tomamos la palabra de Dios, Él se va a encargar de nuestras peticiones. Dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero fíjate, quiero darte como un testimonio de esto, eh, porque de verdad quiero mostrarte que no estoy hablando de algo que no he vivido, te estoy hablando de algo que he experimentado de verdad. O sea, no solo estoy hablando palabras porque conozco esto de la escritura, sino en la misericordia de Dios y por la obra de Dios, no porque yo sea bueno, la verdad es que no soy bueno. Pero lo que sí es que he tratado de creer lo que la escritura dice y he tratado de vivirlo y experimentarlo. Hace poco cuando estaba todo esto de la pandemia aquí en México, un poquito más fuerte, empezó a haber unos casos en la iglesia, fueron como 2 casos o 3. Y a mí eso verdad, no da temor. Gracias, nunca tuve temor. Y ni en la iglesia tuvimos temor de todo esto. Pero cuando empecé a ver eso, lo único que me llevó es, ok, ¿qué hizo Daniel? Fue a buscar a Dios, fue a meditar en la de Dios. Entonces yo junté a mi esposa, mis hijos y dos amigos que son muy cercanos en cuanto a lo que hacemos en cuanto al cuarto o la oración. Les dije, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Vamos a orar. Y sí, todos coincidimos, nos juntamos una semana, nos fuimos, de hecho, literal, nos fuimos a vivir ahí a la iglesia y pasamos todo el tiempo que pudimos orando. Señor, ¿qué estás diciendo tú de esto? ¿Por qué estás permitiendo estas cosas? ¿Por qué tú dijiste que ninguna plaga tocaría nuestra morada? ¿Por qué estás permitiendo estos casos? Porque si están pasando es porque tú lo permitiste, no es porque cerraste los ojos y se te escapó y ahora ya tenemos ahí unos contagiados. Nuestra intención era poder ver, entender, a lo mejor Dios quería enseñarnos algo con esto y dijimos, pues vamos a preguntarle a Dios. De verdad no hicimos otra cosa más que ir y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y me acuerdo que algo bien claro de parte de Dios nos habló acerca de esto y una parte de Crónicas donde dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillar y buscar en mi rostro, entonces yo vendré y sanaré su tierra. Entonces, para no hacerles largo el cuento, Dios de verdad nos testificó que no estábamos viviendo de una manera tan, tan, tan buena como creíamos que lo estábamos haciendo, ni que había cosas ahí que no estaban bien y que teníamos que arrepentirnos, le pedimos perdón a Dios. Y mira, de verdad nos sentimos como Daniel, mi esposa y los 2 amigos que te digo, tomamos nuestra responsabilidad y dijimos, Señor, sí nos hemos olvidado de tu ley, Señor. Si hemos vivido conforme a nuestros deseos y no conforme al deseo tuyo, perdónanos, Señor. De verdad, estuvimos ahí, estuvimos clamando, lloramos, de verdad sentimos el peso del pecado, de estarle fallando a Dios. Ah, porque cuando Dios te dice, sí, fallaste en esto, no hay manera que le digas, no, no es cierto, Señor. No, cuando viene el Espíritu a decirte, estás mal en esto, no hay manera de que lo niegues. Es el Espíritu que conoce lo profundo del corazón del hombre, no puedes decirle no. De hecho, cuando viene ni siquiera tienes lugar a eso, lo único que te queda decir es, perdóname, sí, sí, yo sí soy así. Entonces estuvimos ahí y de verdad que sabes qué pasó, que Dios detuvo todo esto y no dejamos de reunirnos, a la iglesia no cerró y no hubo ya más casos de contagios ni nada, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que fuimos imprudentes, ¿no? Sino eh, las medidas que se tenían que respetar se respetaban y ya, pero nuestra confianza no estaba en eso, no estaba en de que si respetábamos las medidas no nos iba a pasar nada, sino ya estaba nuestra confianza en lo que Dios había hablado en su palabra acerca de nosotros. Y de verdad fue algo tan palpable, donde vimos el lugar de Dios. Dios literal así de tajo corta, eso se quita y ya, no pasó nada.
nada de verdad, estaba ahí la protección, el cuidado de Dios. ¿Y cómo fue? Solamente Dios puso una carga, la llevamos allá, clamamos, no invitamos a nadie, pudimos haberle dicho a la iglesia, vengan porque tenemos que arrepentirnos, ¿no? Así Daniel no le dijo al pueblo, a ver, vengan, están todos mal, no puede ser, ¿no? No, él está recibiendo esto y él mismo lo lleva en intercesión y Dios responde. A veces aún en esto nos equivocamos, donde Dios nos pone una carga y queremos que todos la lleven con nosotros. Solo Dios ocupó a una persona aquí, ocupó a Daniel y soltó una cosa impresionante. Aún tú y yo somos parte del resultado de la oración de Daniel. Más a la siguiente ocasión, si Dios lo permite, te voy a explicar por qué estoy seguro de esto, de que tú y yo somos parte del resultado de la oración, de la intercesión de este hombre. Entonces, ah, yo de verdad los animo mucho a eso, a que no nos conformemos. Cada vez van a pasar más cosas en el mundo como esta, de verdad. No, no lo digo yo, está en la escritura. Más cosas van. De hecho, esto creo que es como así una pizquita de todo lo que va a empezar a venir. Y no te lo estoy diciendo para que te espantes, porque no es el punto, sino que la Biblia habla de cómo tú y yo tenemos que reaccionar cuando estas cosas empiecen a pasar. Es inevitable, esto va a seguir en aumento. El punto es que más bien si estamos entendiendo cuál debe ser nuestra postura, y yo creo que nuestra postura es esta. Daniel capítulo 9. Buscar, indagar en la palabra de Dios con respecto a lo que está pasando para que eso lo podamos volcar en intercesión y Dios pueda obrar de una manera sobrenatural en medio del caos. En medio del caos, el mundo, yo sé que tú lo viste, todo fue muy visible, el mundo estaba en caos, nadie sabía qué hacer. O sea, fue algo que no solo afectó una área, todo el mundo fue afectado por esto. Pero vas a la escritura en Ageo y de Ageo profetiza, de aquí a poco dice, yo no solo voy a mover, voy a conmover las naciones. Cuando ves eso dices, wow, ese es el Dios en el cual yo creo, y Dios diciendo, sí, yo soy ese Dios que si quiero conmuevo no solo a una nación, sino conmuevo a todo el mundo. Entonces eso cambia, porque ves toda esta pandemia y lo que te quiero decir es, Señor, te alabo, tú eres Dios y tienes el poder de conmover si quieres a todas las naciones, tanto que las naciones no saben ni qué hacer, están conmocionadas literalmente, creyendo que pueden escapar de cuando tú determinas algo para el mundo o para el hombre. Entonces, y eso, les digo, eso va a seguir pasando. El punto es, ¿qué vamos a hacer tú y yo como hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de salir librados, siguiendo medidas, guardando mi casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tener? O vamos a ir a la escritura, vamos a indagar, como dijo Daniel, mirar atentamente en la palabra de Dios para saber qué tengo que hacer, cómo interceder, cómo colaboro con Dios en este tiempo. O simplemente me siento a esperar a que todo esto pase, como la mayoría del pueblo. Mira, cuando el pueblo sale de Babilonia, dice que salieron cerca de 50,000 judíos y una gran cantidad se quedó, ya no quisieron salir. O sea, había muchas personas, por lo menos unos 100,000 había, y yo creo que más, pero había muchísimos ahí. Y qué interesante que solo 4 jóvenes estuvieron contrarrestando todo el sistema de Babilonia. Y todos los demás, ¿dónde estaban? Pues estaban viviendo amoldados a como Babilonia dictaba que tenían que leer, siguiendo sus costumbres, su literatura, todo, o sea, siguieron en lo mismo. Pero para Dios fue suficiente que estos 4 jóvenes estuvieran indagando en la palabra de Dios y Dios suelta su bendición y afectó a todo este número de gente, ¿no? A todo este pueblo. Eso me impresiona porque Dios no necesita multitudes. Con una persona, 2, 3, 4 que se conecten con su corazón, Él puede mover el mundo entero, puede transformar a toda una nación, una ciudad, puede derrocar potestades, que es lo que Daniel hizo. Lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. La oración de Daniel no solamente desató que el pueblo saliera, él, ¿sabes qué? Esto debe de impresionarte.
Su oración derrocó a dos potestades. Ya las potestades son como las ligas mayores. Su oración derrocó dos potestades. Eso está impresionante. De hecho, su oración hace que un ángel sea enviado con una respuesta a Daniel. O sea, no fue una paloma mensajera. Un ángel recibe la orden de decir, hey, tienes que ir. Ve y dile a este hombre que desde el día que él propuso en su corazón orar, tú fuiste enviado, pero cuando venías hubo una lucha ahí en el segundo cielo que se opuso, pero por su oración y por su ayuno, tú vas a vencer y vas a llegar con el mensaje. Pero ¿sabes qué? Tienes que decirle que es importante que no deje de orar y que siga ayunando, porque viene otro. Ya fue el príncipe de Persia, pero ahora viene el príncipe de Grecia y este está más punchado. Entonces va a necesitar que ore más, ¿no? Esa es la historia, es lo que está pasando en realidad. Es de verdad, es lo que el ángel vino a decirle a Daniel. ¿Sabes qué, Daniel? Aparte que eres muy amado en el cielo, ¿por qué era muy amado? Porque él pasaba tiempo mirando atentamente en la palabra de Dios. No dice, eres muy amado porque mueves multitudes, porque predicas increíble o porque has hecho un montón de milagros, Daniel. Eres muy amado. No, él dice, eres muy amado porque eres diligente en indagar atentamente en lo que la palabra de Dios dice. Hermano, de verdad, yo quiero decirte esto conforme a la palabra. Si tú quieres tener influencia en el cielo, tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú quieres mover el cielo a favor en la tierra, tienes que conocer la palabra de Dios. Sin este conocimiento no hay manera. Daniel, su oración provocó eso porque él era entendido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te hace entendido en los tiempos. O sea, sabes cómo reaccionar en los tiempos que te va tocando vivir. A eso se refiere cuando decimos entendidos en los tiempos. Eres entendido en lo que la Biblia habla de cada tiempo que va pasando a lo largo de la historia. Y sabes cómo tienes que actuar, cómo tienes que reaccionar. Daniel fue así. Entonces, no pienses que tu oración es algo simple o que es algo como, bueno, a lo mejor mi oración no llegó ni al techo. No, no creas eso. La oración es algo que Dios nos dejó como una arma increíble. De hecho, es lo más poderoso que tú y yo podemos tener. Es como si Dios nos hubiera dejado una bomba atómica en nuestras manos para que la soltemos cada vez que querramos, ¿no? Daniel utilizó esto y te digo, o sea, él no se fue con los soldados, ¿no? Él fue, digo, para entender el ejemplo, o sea, él fue con el, el punto clave de lo que estaba enviando toda esta situación abajo en la tierra. Entonces él derroca, de hecho cuando la Biblia dice que él derrocó su oración, envía a Dios a este ángel y el príncipe de Persia es derrocado, es cuando el imperio persa es derrotado, ¿no? Literal abajo, o sea, en lo espiritual pasó esto, pero en lo natural, este imperio estaba siendo derrotado. Y cuando Dios, el ángel le dice, y sigue orando porque viene el príncipe de Grecia, es cuando de hecho los griegos son los que llegaron, vencen a Persia, pero después viene otro imperio, que es el romano, que derroca al imperio de Grecia, Alejandro Magno, y todo esto que hasta en la historia secular habla de este hombre. O sea, se cumplió, o sea, digo que la oración de Daniel siguió afectando, aunque ella no estaba, su oración siguió afectando. Es increíble. Y tú oras, lo más increíble de todo esto es que tu intercesión es lo mismo, va a tener ¿cómo le llaman a esto? Hay como una réplica, que a lo mejor puede ser que tú terminas tus días en esta tierra y va a seguir habiendo réplicas de tu intercesión conforme a la voluntad de Dios. Qué increíble es eso, ¿no? Que un día se diga de ti, no, la oración de esta persona o de esta mujer soltó una bendición de Dios sobre la iglesia, trajo un avivamiento y van a decir, a lo mejor algunos van a decir, ¿y cuántos milagros hizo? Ninguno. ¿Fue un profeta? No, ninguno. No, no, nunca dijo una profecía. ¿Qué hizo? Solamente oró y Dios soltó todo esto. Para muchos va a ser así como, no, pues entonces no estuvo tan padre. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios sabe todo lo que tú, o todo lo que Él tuvo que mandar por medio de tu intercesión, por el acuerdo que tuviste con el corazón de Dios. Entonces, vamos a dejarle ahí porque
quisiera que si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda de esto, y para la siguiente vez, si Dios lo permite, vamos a continuar del versículo 3 en adelante, que es la actitud que Daniel tomó y que es la actitud que tú y yo debemos de buscar tener. Dios sí está limitado a nosotros, ¿no? De verdad que sí, porque simplemente, mira, la Biblia dice que nosotros somos su cuerpo, ¿no? Efesios 1 habla muchísimo acerca de esto. Dice que Él nos fue dado como cabeza, a nosotros que somos la iglesia, que somos su cuerpo. Entonces, tú piensas esto, tu cabeza es la que manda todas las señales, mi mano se mueve porque mi cerebro está mandando esta señal. Si mi cerebro no manda señal, mi mano no se mueve. Entonces, Dios es el que como cabeza está limitado a que el cuerpo se mueva, a que el cuerpo lleve a cabo lo que Él está diciendo. Entonces, necesitamos entender esto, que Dios por eso se proveyó un cuerpo, para que pudiera llevar a cabo su obrar en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que actuar en nuestra función de cuerpo, donde le hablamos a Dios y entonces Dios envía una respuesta. Una vez leí un libro, ah, recuerdo pocas cosas de ese libro, era bueno, hablaba acerca de la oración, pero esta frase nunca se me ha olvidado. Dice, sin Dios no podemos, pero sin nosotros Dios no lo hará. Porque si Dios no tiene cuerpo, entonces ¿cómo va a actuar en la tierra? Por eso es que desde el principio Él proveyó, Él creó al hombre, creó a Adán, y fíjate, lo primero que le dijo, o una de sus tareas era, sojuzga la tierra. Esta parte, en una versión más apegada al original, dice, ejerce autoridad con violencia sobre lo creado. Dios le dio al primer hombre toda la autoridad para que él gobernara, pero el hombre perdió su autoridad por causa del pecado. Y es lo mismo ahora. Jesucristo viene y restaura todo lo que Dios le dio a Adán. La autoridad que Dios decretó sobre Adán es la misma que tú y yo tenemos ahora. Pero la misma cosa, cuando el pecado toma lugar en nuestra vida, eso nos resta autoridad. Por eso es importante llevar una vida que agrade a Dios. La determinación que Daniel tuvo, dice yo, él determinó en su corazón no contaminarse. Es importantísima esa, por eso les hablé del capítulo 1 al principio, porque el pecado es el que nos resta toda la autoridad. A Adán le hizo perder su autoridad y además el disfrute. Eso sí, eso está horrible todavía más, el disfrute de tener la cercanía con Dios. Entonces el pecado es el que nos quita autoridad y nos impide disfrutar a nuestro Dios, ¿no? El hablar de Dios. Entonces, de verdad, sí es correcto decir que el cielo no se mueve si abajo no, la iglesia no dice que se mueva. Aquí lo vemos. Daniel ora y entonces hay un movimiento y fuerte en el cielo por la oración de Daniel. En verdad que sí. Y podría darte otros ejemplos en la Biblia de gente igual, ¿no? Pero creo que es claro, ¿no? Y espero que sí tengan claro esto, que tu oración es vital para que el avance, la obra de Dios se siga llevando a cabo en esta tierra, ¿no?